Y bueno, gente, no sé qué acaba de pasar, pero hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estábamos haciendo cálices y demás y de repente me ha saltado la siguiente misión de seres sensibles, cosa que no tiene sentido porque aún no ha pasado un día real. Pero bueno, vamos a aprovechar el bug y vamos a intentar completarla y de paso pues me pongo con otras secundarias que me habéis estado diciendo. Así que vamos con el ingeniero de mantenimiento, vamos a decirle: hey brother, ¿qué pasa, tío? Aquí estamos, ¿vale? De acuerdo, ayúdame a abrir la terminal. Vale, pues parece que aquí tenemos otro intentito de esto, de esta misión secundaria, que lo que os digo es de ir jugando y jugando y jugando. Y... a ver... así, ¿no? Aleo. Toma ya. Cornucopia. Maravilla inaudita. Se supone que aquí está la última pista, ¿no? ¿Virus? Vale. Vale, entonces ahora hay que hablar, ¿no? Entiendo que entonces esto ya se completa por fin. Sí, ya revisé todo. Vale, entonces ahora hay que informar a Asta. Pues nada, literal, esto se supone que te lleva 3 días del mundo de la vida real. Y aquí pues, lo que os digo, no sé si es porque el juego en X momento actualiza esto, porque claro, son las 4 ahora, no sé. Es que ha sido raro, o sea, la otra vez ya os digo que me tardó un día entero. Pero bueno, Asta. Gracias. Revisé todos los registros de los datos. Vale. Bueno. Le vamos a contar las observaciones y Joan es la infectada. ¿Cómo supiste que era ella? Aún no lo entiendo. Bueno. Vale. Vale, pues esto ya está. Tienes razón. No te preocupes, no se filtrarán. Vale. En principio aquí está, seres sensibles, parte 3, misión completada. Vale. Volvemos un momentito al tema de misiones. Ya sabéis que aquí hay un montón, ¿vale? Estas son de la Estación Espacial de Hora. Y bueno, aquí tenemos varias, ¿no? Esta es el camino del renacimiento. Parece que esto va de tomar fotos. Así que vamos allá. Vamos a ir haciendo misioncillas, vamos a ir quitándonos cosillas, ¿no? Un poquito aquí de la estación espacial, ya que estamos, hay que aprovechar el viaje. Se vienen nuevas aventuras interesantes en el futuro con todas las misiones estas de amigos y demás, que creo que son las que más pueden interesarme ahora mismo. Así que lo que os digo, vamos a aprovechar para ir completando esta. Aquí tenemos la primera cosa, robotito, ¿vale? Y por aquí está la segunda. El expreso astral. Vale. Vamos ahora con Gwen y le damos la fotito. Ya sabéis que es nuestro amiguito el pana que está por aquí, que nos lo pidió hace 1000 esto, y es una misión... Esta no sería... Es que es lo que os digo, esto, aunque sean secundarias, muchas son misiones muy sencillas. Y ya está, aquí está lo de las fotos que nos pidió hace 1000, así que ahí las tienen. ¿Estos son suficientes? Vale. Vale. Parece que hay algo raro en esta lista. Vale.
Ya está, el camino del renacimiento completada. Misión facilita, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer, volviendo un poquito al tema de la estación espacial, ¿no? Se supone que todavía tenemos estas 2 misiones de por aquí, ¿vale? Ojo, ¿y esto? Ahora con Asta. ¿Oh? Bueno, vamos a ver esto de aquí. Desde Xianzhou con amor. Hola, ¿Asta? Esta es la otra que tenía, ¿no? Te escuché hablar del chat de la belleza raposiana. Vale. Vale, dice que no es una persona anticuada ni testaruda. Vaya, vaya, Asta. ¿Cuál es el problema? Vale. Es lo que me estáis diciendo. Realmente hay cosas que dices, ostras, tío, ¿qué hago yo aquí? O sea, las misiones son increíblemente top. Vale. Bueno. Voy a investigar, madre mía, investigar un chat GTP. Esto es el futuro de chat GTP, tío. Vamos a ver de qué va todo esto. Desde Xianzhou con amor. Ojo. ¡Hola! Wenfiu. Vale. ¡Oh, la belleza raposiana! Soy yo. ¿Ya lo olvidaste? Soy yo. Sí. Vaya, se ha enamorado. Madre mía. Qué raro eres, lo voy a decir así, lo siento. Pero te entiendo. ¿Day King? ¡Claro! Vale. ¡Trato hecho! Ay, madre. Tenemos el regalo de este crack. Esto puede acabar muy mal para él, ¿eh? O sea, yo, ¿qué queréis que os diga? Miedo me da lo que pueda pasar con esta secundaria. Y madre mía, es que puede ser top, ¿eh? ¿Vale? Tenemos un mensaje. Esa frase de acceso me resulta familiar. Vale. Tienes más experiencia de avergonzarte que yo. No tienes remedio. Bueno. Ay, madre, ¿dónde nos estamos metiendo? Una amistad local, un buen regalo te quiere dar. Este hombre no es.
Vale, este tampoco. Una amistad local, un buen regalo te quiere dar. La raza no debería condicionar una relación. No. No lo encuentro. Deberías haberme dicho antes, tío. Bueno. Nos ha hecho perder un poco el tiempo, pero es lo que os digo, la reflexión es interesante. Aquí no estamos hablando de edad, sino de que, claro, la diferencia de existencia es muy larga. ¿Quién qué? Vamos a decir que somos seguidores de la señorita Daiki. Bueno. ¿No estás haciendo lo mismo? Vale, o sea, ella también está investigando el chat de la belleza raposiana. Esto está guapo, ¿eh? O sea, es lo que decís, están interesantes. ¿Vale? Vale. Pues vamos a buscar una robogrulla, tío. Ay, la de cosillas que nos están pasando en estos momentos, lo que digo, nos hemos venido de la estación aquí y ahora se viene, yo creo que lo top, ¿eh? Necesitamos una robogrulla, así que mira, aquí tenemos una. Vale, enviar un paquete ahora. Confirmar. Vale. Y ahora la podremos seguir. Y a ver dónde va. Lo que está diciendo tiene sentido, ¿eh? Que sea una estafa, puede ser, puede ser. Ahora veremos. No perdamos el tiempo, vamos con una esquife. Madre mía, ¿a dónde va esto? Esto empieza a ser preocupante, ojo. Parece que nuestro objetivo está literalmente aquí, al lado del TP. A la otra punta. ¡Ey, Kinke! ¿Qué hemos conseguido? Vale. Activada.
Listo. Está ahí con su paquetito. Like a boss. Nosotros vamos a seguirla. Esto puede ser bastante gracioso porque es lo que os digo. Ya de base estamos aquí en modo aduanas. O sea, no sé qué más va a pasar, pero madre mía, la que se puede liar aquí no es pequeña, ¿eh? ¡Oh, chanchito! Vamos a por él. Las reglas son para partirlas a batazos. Fighting is meaningless. Transmigración creciente. Adiós, chanchito. Vale, esto está. Reach the end of the story in your own way. Debilidad. Pues nada, parece que desde Xianzhou con amor tiene algo que decirnos, ¿no? Esta misión me parece bastante divertida lo que estamos viendo y, ojo, a ver cómo se sigue desarrollando porque la historia pinta guay. Vale, por aquí ya sabéis, Liu. Ya Liu. No me lo voy ni a pensar. ¿Curamos? Y adiós. Fuera. Vale, fin de la batalla. Pues nada, a perseguir a la grullita, que es lo que estamos haciendo aquí. Vamos. A ver, me estoy poniendo mucho de... Te van a trolear, seguro que es un tío. Los trolls de internet, o sea... Pikachu. Me he imaginado, tío, de ¿quién es este impostor? Pikachu. Muy top, muy top. Buena Dick. El tema es este hombre taimado. Ay, madre. Hola. Hola. ¿Quién eres? Dice Kinke. Soy Josh. Ni siquiera tengo una membresía. Nos lleves con ella. ¿Esto qué es? A ver. Vaya, eso es... ¿Sabes dónde es, no, King? Vale.
Bueno, pues parece que ya pasa, ¿no? Vamos a ir a la zona del mando especial y vamos a ver. Esto pinta a estafa. Nos han mandado una foto un poco rara porque está hecha de otra persona, así que no entiendo. ¿Eh? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Vale. Un giro inesperado, ojo. Esto es una misión de compañero. Qué guay. O sea, nos acaban de dar la de compañero de Asta, entiendo. ¿No? Lo siento, ahora soy un miembro premium. Capo Cali por 2. A ver, es lo que os digo, aunque sea una misión un poquito rara la que hemos completado, yo creo que tiene bastante importancia, porque con todo esto nos ha permitido desbloquear una nueva misión de compañero, que son las tochas. Entonces ahora obviamente hay que reportar a Asta para terminar, pero bueno, vamos a reportar primero y luego iniciaremos la otra misión. Arlan ha desaparecido. ¿Qué? ¿Desaparecido? ¿Has revisado las cámaras de vigilancia? Vale, dice que no. Pues esto tenemos un problema, ¿no? Vale. Eso suena preocupante. Arlan es un hombre adulto con sus propios planes. Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo, tranquila. Yo te ayudo. Es normal que los adultos desaparezcan de vez en cuando, pero yo te ayudo. ¿Pepi? ¿Pepi? Peppy's my dog. Peppy knows Arlen's scent. Ah, vale, vale, para perseguirlo. Entonces, haz que Pepi lo encuentre. Can't go alone. Wouldn't that... Oh, let's go together. Vale, aquí está la misión. El amanecer después de la oscuridad, un giro inesperado. Lo primero de todo, vamos, antes de empezar con esto, ¿no? Vamos a terminar lo de la membresía premium. Así que se la damos y al leo. Vale, esto sigue, ¿no? De hecho, te busqué activamente. Vamos a decirle, ya estás en mi corazón, a ver si cuela. Esto es muy raro, Asta. What's next on the agenda? Vas a hacer que me emocione. Vale. ¿Cómo que tú pagas?
Eres muy buena. Compraré un poco. Creo que se acaba de liar, ¿eh? What's next on the agenda? Acerca del chat. ¿Eh? ¿Kingster? Ay, madre. Think of the space station as your home. Acerca del chat. ¿Su conciencia, tal vez? Pues nada. Se viene investigación interesante. A ver, me está gustando bastante el tema de esto de raposiano. Hemos desbloqueado otra misión, así que el plan de este vídeo yo creo que va a ser bastante larguito, pero porque vamos a buscar completar también la misión esta secundaria que nos ha dado Asta, que es de las de compañeros. Pero bueno, no fastidies. ¿Quién qué? ¿De qué vamos a hablar? En realidad sé cómo encontrar a Daiking. Pues nada. Vale. Está aquí al lado, entiendo, ¿no? Vamos a ir por aquí. Esto de las estafas por internet es lo que os digo. Me está pareciendo muy top porque realmente... Ojo, ojo, ojo. ¿Guardias? Venimos a reunirnos con alguien. Yo soy Josh. Pues me van a arrestar, chavales. Desacato a la autoridad. I've no interest in conflict. This is our chance. Need a doctor? Fighting is meaningless. Unworthy. Let's go. Adiós. I've no interest in Para aquí me lo roto, ¿no? El robotete. Vamos a hacerlo bien, Nito. Sí, sí, sí. Vale. Later tonight, all will be revealed. ¡Aleo!
in lunar flame. Y ahora viene la ráfaga, chavales. Las reglas las rompemos a batazo. Boom. Boom. Fighting Ya me la ha is bloqueado. meaningless. The truth of life is sanctuary is but a vision. ¡Tú! Curamos y curamos. ¡Pa' todos! Vale. Let's make it quick. Nowhere to run. Yo creo que con esto decimos adiós, Ahí está. Fin de la batalla. Nimbo Caballeros 0, desacata autoridad 1. ¿Vale? Obviamente no. Es una trampa calculada al milímetro. Madre mía. Me mentiste más de una vez. Madre mía. Está en toda regla, No. No, deben de saber la verdad. Madre mía. No soy un espía de la comisión. A ver, esto es... es que es la delgada línea que digo yo, Es lo que decís. A ver... Sí, puedo ayudar a la gente. Pero claro... No es algo que yo pueda decidir. Madre mía, hemos detenido una estafa. Vale, hay que ir a hablar con Asta otra vez. Pues vamos allá.
Es lo que os digo, hoy quería hacer, pues lo que digo, la última parte del directo quería hacer alguna transmisión. Me estáis diciendo cómo haría ver esta, la podemos hacer, si no, lo que os digo. Ojo, Danje. No, el otro. Lo siento. Think of the space station as your home. ¿Podemos hablar? Ah, no, hay que hablar con él, ¿no? Con... Vamos a decirle la verdad de Viking. Madre mía. Creo que necesitas ayuda profesional, tío. Ay, madre. Pues nada. Tenemos la estafa cibernética completada. Y ahora sí que sí, desde Xianzhou con amor ha sido completada. Vamos un poquito a centrarnos en lo otro que nos lleva en el vídeo de hoy. Como ya sabéis, tenemos una nueva misión de estas guapas de compañeros, ¿vale? Y es la de el amanecer después de la oscuridad, ¿vale? En este caso, un giro inesperado. Así que vamos a ver qué pasa. Esto pinta bastante importante. Así que un giro inesperado, allá vamos. Hay que seguir a Pepi. Así que Pepi, guíanos. Tenemos que buscar a Arlan. No sabría deciros ahora mismo la de misioncitas que podemos vivir aquí en este Honkai. Pero la verdad que es lo que os digo. Esta misión, que por ejemplo ha sido más de texto que lo de normal nos tiene acostumbrados, ha sido súper divertida. Professor Capote? ¿Eh? Are you sure Arlen was here, Peppy? Parece que sí. Weird. Why would he visit this Casanova? No es bueno hablar así de otros. He probably should have been named Casanova. Well, I've gotten used to saying it anyway. Behold, the winner of the most awesome researcher contest. Huh, it's better if I don't show my face. See if you can get some intel out of him. Vale, a ver, vamos a hablar con Capote. I must confess that I too was terrified, petrified even. But there remained a light in my heart, a light that led me onward. That light was the happy smiles on all your faces. Master Capote thinks about me. A sentir. Oh, it's you. Long time no see. How are you? I'm a bit busy here. If it's not urgent, come back later. Arlen? Yes. I know him. After all, my calling is to light up the heart of every person on the space station. Forgive me, but I cannot tell. Insert dramatic pause and sudden drama here. Everyone knows the most important word in my life is principle. Huh? Without principle, what difference would there be between a person and a mechanical arm? Wait a minute. Last time he said the most important word in his life was illumination. We need to update Master Capote's life wiki. This will be version 12.0 of his life keywords. Anyway, regrettably, I already swore on my life that I, Capote, would never tell anyone Captain Arlen's secret. Vamos a exagerar la urgencia de la situación. You don't understand what I'm trying to say at all. Crises, disasters, these are just mirages of the material plane.
A person's character and the vows of humankind are most precious. They must be protected at all costs. All you see are the minuscule risks of the immediate situation. But did you ever consider that if I, Capote, abandoned my principles, then the hopes and dreams of hundreds of fair ladies would be dashed? I am their lighthouse. Oh, Master Capote is so considerate. Wow, the cringe is strong. I need to remember what I came here for. Seems like you already know what kind of... Bueno. No escatima de Seems like esfuerzos, you ¿no? already know. Captain Vale. Arlen had a simple... Answers are not easy. Can't even imagine the difficulty. His words match Arlen's work plan records. Tiene información clave, pero no nos la quiere decir, ¿no? I didn't say that. What I said was, life is... So, I know nothing about... I can't let him get away like this. Don't joke about that. I did hear that the space station gives special benefits to morally upstanding researchers, but those are just rumors. Even the oldest staff have never witnessed it. Stop looking down on Master Capote. He's not the kind of person you think he is. Master Capote's Life Wiki version 4.0. Master Capote doesn't care about rank. Everyone knows that. Even if you promoted Master Capote to acting lead researcher, he wouldn't tell you about the trial. Indeed. I won't forsake my precious morality for something so base. How could you think up something so terrible? You're not just lost, my friend. You've completely strayed from the narrow path. I need to give you a thorough education on human ethics. We'll need to sit down and go over it slowly. No need to bother Master Capote. We'll fix this injustice for you ourselves. Wow, the cringe is strong. I need to remember what I came here for. Vale. Entonces, ¿cómo tenemos más información de este hombre? Ya lo único que se me ocurre es decirle... A ver. Este sigue igual. Vamos a amenazarle. Listen here. Leaving aside, not threaten to kill me while you're at it. Master Capote is so courageous. He said the exact same thing when he promised. Yes, the part about not yielding. It's making me tear up. I'm gonna print out the transcript of the conversation as soon as I get back today. The fan club needs to recite and memorize it. Transcript? They recorded Arlen's conversation with Capote. I didn't think a clue like that would suddenly pop up. Vale, pues vamos a hablar con el personal de This is the investigación. one who mentioned the transcript just now. Hey, you've been talking Master Capote's ear off this whole time. Do you want to... I bet Sí que you quiero unirme al do. club de fans. You wouldn't have known about Captain Arlen's meeting with Master Capote unless You even memorized the internal testing content for version 12.0 of Master Capote's Life Wiki. you must be one of those super fans that stayed under the radar. Ah, we've been careless. We're on the same side after all. Here, this is our latest welcome bundle for new members of the fan club. And Ah, he looks really Fotos cool in exclusivas these del limited maestro. edition snapshots. Estoy flipando, bros. Pues, madre mía, cuántas cosas, ¿no? O sea, tenemos aquí una enciclopedia de la... Esto es una locura. Vamos, Pepi, que nos va a explotar la cabeza. Asta, necesito hablar contigo. Urgente, por favor. what's next on the agenda? Sí, sucede algo. Tenemos un montón de pistas. Hasta ahora va a flipar. What happened to you, Arlen? Why did you have to get that sleazy Capote to help you with a trial? No lo sé. Veamos primero los materiales. I guess that's our starting point.
Bueno, So, no voy ni a leerlo. trial o sea, of the heart means knowing how to deal with an overbearing boss. So that's how Arlen sees me. no seas demasiado dura contigo. I need to talk to him. Let's hurry up and find him. Peppy, it's your turn again. Vale, hay que seguir a Poppy, ¿no? ¡Vamos allá! A ver dónde nos lleva. A ver, está divertido y es lo que os digo. O sea, realmente esto para conocer los personajes de la estación va muy bien. Porque la estación, aunque parezca una tontería, claro, no cuenta con un mundo. Obviamente no es berilo, no es tal. Pero ya hemos visto que hay muchas cosas interesantes. Lo del xenohidro a mí me gustó mucho. Ahí hay gente y un monstruo, ojo. Espera, Pepi, creo que aquí tenemos problemas. ¡Ey, vosotros! ¿Qué pasa? That's Dan Hung and the security department staff. There are still remnants of the Antimatter Legion in the space station. ¡A la pelea! Let's make it quick. Who's next? Unworthy. A ver, el tema aquí es... Vamos a atacar primero a esta. Y... por aquí atacamos y dejamos tener captura. Y ahora con Dan Heng vamos a quitar a una. Y ahora Jin Liu se carga. Y ya está. ¡Oh! What are you doing here? Then be careful. There's still Legion remnants in the area. Arlan isn't here right now, so we need to step up the space station security. Spare no effort, and stay focused. Yes, Brother Don Hung. ¿Has visto a Arlan? Yes, he's with March, but I suggest you don't bother him. He's given himself a personal trial. Brother Arlen's special trial? He's a man among men, a lion among tigers. He's already reached great heights, but still he wants to improve. That trial, I bet it's even... ¿Qué tipo de prueba I es? think it must have something to do with the mind. He probably found a waterfall and asked Ms. March to lower the temperature to freezing point. No way. Brother Arlen's trial wouldn't be as simple as just standing under a waterfall. They're Bueno. not correct. Arlan came to me to learn how to manage pressure from his boss. ¿Qué? Hasta cuidado. So I sent him to March. If he can manage her, then he has nothing to fear. That might be a metaphor too far. Brother Arlen runs like a horse and fights like a bear. I think that's a great metaphor. Arlan and I decided to switch our assignments. He went with March to investigate a suspicious crystal, and I've taken up his patrol. That's all. ¿Arlan dejó algo He contigo? gave me a pass for access across the space station while on patrol. Vale. I found a broken ceiling tile. This mark? It must be from where Brother Arlen smashed it down. Move aside. What kind of clue is that? This floor tile I found is way better. Look at the footprint. It's the right size, not to mention the angle of motion. This... Vale, entonces no tengo más If you want to preguntas. find Arlan, just contact March. Vale, vamos a llamar a Marzo y ya está. Hasta tenemos nuevas novedades de la investigación.
Cálmate, veamos primero las pistas. Look how smashed up the ceiling tile is. La huella. Arlen's shoe size, all right. Maybe even these shoes are painful shackles for him. Yeah, we need to find Arlen quickly. I'm happy. Let's get going. Vale, pues ahora hay que ir a la zona de suministros, así que... Oh, mira, lo tenemos al lado de donde estamos. ¿Esto qué es? Tocar la burbuja. Bueno, Pepi, vamos allá. So Peppy can locate March just by looking at a photo of her. Is he really using scent to track? Chanchito dimensional, vamos a darle de comida. Me encanta el chanchito. Soy muy fan. Vale, ahí está 7 de marzo. ¡Ey, 7! What's up? What a cute doggy! Oh, you're here too. ¿No está Arlan contigo? He was, but not anymore. He wanted to go investigating on his own, so I let him. ¿Menciona alguna prueba? He kept harping on about Dan Heng being a true warrior or something. Oh, he did say that completing an assignment with me would help him complete the final trial. It felt like he learned a lot from me. Then again, everyone has a lot to learn from me. ¿Por qué se We were separaron? investigating suspicious crystals together, but he said it was all pointless if he couldn't transform himself. I could tell he was giving himself a lot of pressure, so Vale, le ha dado una I buena gave him a idea. suggestion. I told him actions speak louder than words when you want to prove yourself. But when he heard that, he said Mr. Dan Heng was right, and then he just left. I took a photo of him. Come to Vale. think of it, maybe I shouldn't have left him alone. Pues nada. Tenemos la foto de Arlan de espaldas. Esto es increíble. Estamos aquí persiguiendo a nuestro amigo y de verdad, no paran de pasar cosas que hacen que no avancemos. Lo bueno aquí es que podemos venir por aquí y estamos cerca del siguiente objetivo, así que vamos a ver si lo encontramos. Aquí hay algo extraño, ¿no? En la pista es esto, así que investigamos. ¿Vale? Hey, relax. I've seen plenty of Stellarons. It'll be fine. I hope Arlen is safe. Ahora veremos, pero parece que tenemos que venir por aquí, ¿no? The extent of the corrosion here is a lot worse than I imagined. Mrs. Hinkle did say the cleanup had been slow in places. The fragmentum has a big influence on the space. ¡Hey, bichitos! Y ahí está Arlan. Bueno, parece que por lo menos ya hemos encontrado a Arlan. Algo es algo. Vamos a ir rapidito. Vamos a venir un poquito por aquí y vamos a decir: tú, chaval, vas a congelarte. Jingliu. Toma ya. Vale, pues ahora venimos por aquí. This is our chance. Fuera. Vale, segunda batalla.
Una menos. Let's go. Batazo. Y ahora no lo tengo cargado. Iba a hacer la del pana, pero no se le ve la cosa. Vale. No pasa nada, es un turno. Es un turno. Let's make it quick. Tedious. Let me tend your wounds. Ahora sí. What's in your Purita. Much better. Fuera. Y ahora pues vamos de tranqui. Bate. Unworthy. Y adiós. Fin de la batalla. Ojo que lo tocho entiendo que está aquí, ¿no? Lady Asta, I've never seen anything like this before. It looks like some kind of new entity. It must have mutated after being corroded. ¡Ojo! Así que esto está corrompido. ¡Hala! Move carefully. The truth of life and death. The sanctuary. Vamos a por él. Pues nada, tenemos aquí a un ente corroído, así que hay que darle pelea. Y ya sabéis, por Arlan, por nuestros amigos de la estación de Erta, estamos aquí para petarlo. Así que, Tangen, amigos, luchemos contra el mal. Ahí va. Fighting is meaningless. Vale. All will be revealed. ¡Vamos allá! Y adiós. Se pensaba que iba a aguantar el combate. Lo tenía complicado. Está muy OP Jingliu. Pues nada. Yo creo que aquí termina esta pequeña aventurita. Ojo, aquí está esto, ¿no? Confieso, yo lo hice. Iré cuando me respondas. La paradoja de la guía, ojo, nueva misión. Ni tan mal. Vale, ahora vamos a hablar con Arlan, que es lo importante. Are you okay, my lady? Arlen, Lady Asta? Why are you crying? Are you hurt? I'm sorry. Se disculpa. It's all my fault. I've been putting too much on your plate, and that's why you looked up ways to manage the pressure. I honestly didn't realize that these things would bring you so much stress. I just want to say I'm sorry. My lady, you didn't give me any pressure. Arlen, you don't need to hide this from me any longer. He and I know all about the trials you're putting yourself through. If you can't forgive me right now, then I'll reflect further and find a way to prove that I'm willing to change. But, my lady... Firstly, your trial of the heart. You went to Professor Capote and asked him to simulate conversations with you, and the evidence is... Firstly, your trial of the heart. You went to Professor... And the evidence... This handwritten fan... This is your handwriting, Arlen. No need to explain. This is Professor Capote's autograph, all right. I did write this for Professor Capote. You're head of the security department. You don't have anything to do with Professor Capote. Why did you suddenly start writing his reply cards for him, Don't go spilling the beans just yet. Creo que se está colando hasta un poco, ¿eh? This evidence is a bit of a stretch. Do we have it?
Master Capote's life wiki. This transcript records what you asked. Madre mía, madre, estamos haciendo el ridículo, no digo We más. can see a boss Hablan esta manager tarde. and you being asked to do things outside of your job description. Clearly, Professor Capote is unlikely to master my speech or mannerisms anytime soon. Oh, but the content is the key here. I am the source of your pressure. My lady, I did speak to Professor Capote, and I did ask him some things. But they had nothing to do with you. I've never experienced any pressure with you. Oh, Arlen, won't you accept my apology? I'll just have to show you more evidence. We know the essence of your trial of the heart, and we also know that you asked Danheng to help you complete the trial of the mirror. I'm so sorry, Arlen. Until I spoke with Danheng, I never realized how much pressure was on your shoulders. Miss, I really don't. Hold it. I have evidence. Pase de Arlan, ¿no? Your ID pass. This isn't just any old station pass, is it? Huh? There's a very important photo on it. A photo of Peppy. Lady Asta, No, Arlen. You don't need to find excuses for your Esto es muy actions. top, tío. Maybe you've actually convinced yourself. The combination of your simulated conversations with Capote and the entry in your work log about playing holodisc with Peppy, it points to one thing. Me getting you to look after Peppy is the greatest source of your stress. You even printed out a photo of Peppy to constantly remind yourself to look after him. I know exactly what message you're trying to drill into yourself by sticking this photo onto your pass. Arlen, taking Peppy out to play is an assignment from lead researcher Asta. You better throw that holodisc like it's a full-on discus. If you spare any effort, Lady Asta will find out and punish you terribly for all eternity. my lady, don't you think that's a long thought to think? Lady Asta, please! I didn't do any of these trials because of you. I always try to complete every assignment you give me, regardless of whether it's within my job description. I really like taking Peppy out to play. Asta, I don't think Arlan is upset with you. But Arlen doesn't have any other bosses. Who else would it be? March, he asked to accompany you so he could learn how to manage his stress, right? What? Arlan wanted to go on assignments just to experience stress? Madre mía, la que se está liando con Arlan. Good thing I let him go alone. My calming influence would have ruined his training. Guess I made the right decision after all. Danheng tenía razón. What did he say? That I'm good at solving people's problems? Arlen, all I want you to understand is how sincerely I'm reflecting on my actions. Please, accept my apology. But, my lady... Stop! Arlen, I understood the level of stress you're dealing with as soon as I saw this photo. Foto de Arlan de espaldas. Didn't I take that photo? I'm always giving you tasks and assignments, but I never actually see how you take to the battlefield. When I saw this photo, and I saw you fighting alone just now, I'm just sorry that I gave you the stress of all my private affairs on top of an already stressful job. Please, forgive me, Arlen. My lady, I'm very touched, but I started this trial because of Madame Herta. What? Whenever she's back on the space station, Madame Herta assigns me things outside the security department remit. Even if I dared to refuse, I wouldn't know how.
She's just too overbearing. Whether it's helping her test some new specimen, or looking for ancient documents I've never even heard of. Assignments like those were okay before the invasion. But now, I need to focus on clearing out any last traces of the Legion. Aha! So you're trying to learn how to reject Herta and then put it into practice. Yes. I found an anonymous handwritten journal while I was cleaning up. It mentioned 36 different strategies for relieving pressure. That's where I read about the trials. Vaya, del corazón, del reflejo y del yo. Yes. There were detailed notes, so I wanted to give them a try. I'm sorry, my lady. I didn't want to bother anyone, so I didn't mention it. So, you don't feel pressured around me? I've never felt pressured around you, my lady. All right. It's all a misunderstanding. You two should reflect on your actions. Right? Yeah. See, the two of us would never have misunderstandings like this. De todos modos, Dan Heng tenía razón. You keep saying that. What did Dan Heng even say? Thank you for helping Lady Asta. And for coming to find me. You're welcome. Although if you really want to thank me, let me play Hollow Disc with Peppy, please. Pues nada, un giro inesperado completado. Verificación del visitante. Arslan ya está de visita en el expreso, así que esta era la misión de compañero de Arslan. Me ha gustado bastante, ha sido divertida. Oye, nos dan a Pepi para el tema de Avatar y una nueva cancioncita, ni tan mal. Aquí está, las tribulaciones del joven Arslan. ¿Qué puedo deciros? Una misión que desde luego yo creo que aparte de divertida, ¿no?, nos ha entregado momentos bastante epicardos, O sea, es lo que os digo, o sea, son historias que van avanzando y me gusta mucho cómo continúa todo. Aquí parece que en misiones tenemos ahora la paradoja de la guía, que es lo que digo, es esta que hemos desbloqueado un poquito ahora hace poco. Como veis, hay un montón. Estas son de la estación espacial de Herta, así que literal, yo creo que en algún momento de mi aventura me dará para volver aquí y hacer alguna cosita más, porque esto hay que ir completándola. Hay muchas misiones, obviamente, y puede ser interesante. Pero bueno, el tema es que vosotros sois los que tenéis que decidir un poquito, ¿no?, cómo sigue nuestra aventura. Aquí, por ejemplo, tengo muchas misiones fuera de la estación de Herta, que seguro que también son importantes, y con las que podemos por fin desbloquear, ¿no?, nuevas cositas y aventuras, que no está nada mal. Lo que veo es que quizás las misiones de, en este caso, primeras que sacaron de compañía no son tan largas, pero las otras ya, como tocan mucho el lore, ya es cuando viene la cosa a alargarse, porque estas ya dan más recompensas y todo, y entiendo que sea por la duración. Pero la verdad que, jope, todavía tengo 6 misiones, ¿no?, de acompañante ya desbloqueadas, y las que supongo que se podrán luego ir desbloqueando, que no estará nada mal. La verdad, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho el tema de estar ahí con vosotros dándolo todo. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Si os ha gustado el vídeo, como siempre, por favor, dejad el buen like y decidme cualquier cosilla que necesitéis en comentarios. Y compartid este vídeo con vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más. Y ahora sí que sí, o importante, el próximo vídeo probablemente, el próximo directo, lo que digo, me centre en hacer alguna de las misiones estas que estábamos comentando. Y probablemente después de esto lo que haga es un día de estos me grabe algún vídeo de las misiones estas secundarias así de tranqui, sin hacer directo, para luego tenerlas subidas listas para YouTube. Pero bueno, la verdad que, no sé, ya dejadme en comentarios qué os parecería todo esto y demás, os voy leyendo. Y ahora voy a aprovechar para pasar un tiempo con vosotros comentando mientras me hago los cálices. Y ahora para YouTube, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que lo paséis en grande, que disfrutéis. Y nos vemos en la próxima. Hasta el próximo vídeo de Honkai Star Rail, la aventura espacial #1.